1 de la mañana de La Diaria, tiempo de recibir a Natalia Ubal, editora de Política, para seguir hablando de la cuestión de este impuesto a la riqueza o de las derivaciones que a partir de esa idea puedan presentarse en el ámbito del PIT-CNT y sus repercusiones a nivel político-partidario, lo que también dialoga, aunque no sea el eje de lo que vamos a dialogar ahora o abordar ahora, con temas que estuvieron en la conversación con Hugo Bay, quien coordina justamente la Comisión Especial del Diálogo Social específicamente. Un poco como que todo tiene que ver con todo en estos dos primeros espacios del programa de hoy. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿por dónde empezás? Para empezar, ¿no? Valga la redundancia, el fin de semana publicó La Diaria, de hecho citamos algún fragmento, una nota escrita por vos a propósito del tema del que vas a hablar ahora. Sí, capaz que empezamos por recordar un poco la propuesta del PIT-CNT de generar un ámbito multidisciplinario para generar también evidencia técnica que apoye la propuesta de gravar al 1% más rico. Un ámbito a su interior, como central sindical, digamos, o más allá. En realidad es más abierto porque si bien lo convocó el PIT-CNT, participan no solo integrantes del PIT-CNT, participa el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, ahí está Milton Castellanos y Alejandra Pico, pero también participan académicos independientes, digamos, algunos lo hacen a título personal, como los economistas que han impulsado esta propuesta, Mauricio de Rosa, que lo tuvimos en La Diaria Radio, y también Joan Vilá, y hay sociólogos como Juan J. Monat, Gabriel Ollantazábal, y además de eso está el CIMBE participando, el Centro de Investigaciones Económicas, ese sí participan tanto institución, y ahí está Gustavo Viñales y Carlos Grau, es decir que es una comisión un poco más amplia, y lo que están evaluando, hay economistas, sociólogos, como decía, hay un abogado también, Andrés Blanco, que no lo mencioné, pero bueno, lo que están evaluando es cuál es el mejor camino, y ahí lo que cuenta un poco la nota es que parece haber consenso, ya en una primera reunión, que fue la única que se hizo, el viernes, este viernes anterior, no, el más anterior, digamos, los primeros consensos tienen que ver con, primero, entienden que es políticamente más viable generar como vos decías, Martín, recién en la entrevista, hacer una propuesta de modificar las tasas del impuesto al patrimonio, eso consideran que es más viable que proponer la creación de un nuevo impuesto. Eso no es solo un gran dato, ¿no? Porque viene a ponerle un nombre distinto, digamos, a lo que veníamos siempre mencionando como el impuesto al 1%, etcétera, etcétera. Sí, y no solo entienden que es más viable políticamente, sino que entienden que técnicamente es más sencillo porque es un impuesto que ya existe, se conoce, hay evaluación, hay un montón de cuestiones que no... Y además es un instrumento que se usa en muchos países del mundo. Lo otro tendría más carácter de innovación, y quizás en este escenario complejo en el que, por ejemplo, el Frente Amplio, el que está en el gobierno, no tiene mayorías parlamentarias, y recordemos que cualquier impuesto primero precisa iniciativa del Poder Ejecutivo y después precisa obviamente mayoría, aprovecho para aclarar que precisa mayoría absoluta la sanción de nuevos impuestos, porque hay gente que está diciendo que se precisan mayorías especiales, pero no, según la Constitución se precisan mayorías absolutas, pero bueno, eso es un escenario complejo políticamente, y bueno, la propuesta se va decantando hacia ese lugar. También se conversó sobre los montos, y hay consenso en que $1 millón, que es la cifra que se venía manejando, es una cifra razonable. Hay una discusión ahí sobre eso también, a la interna, incluso dentro de algunos sectores del Frente Amplio, que entienden que esta cifra es demasiado poco, digamos que tendría que subir un poco el límite, se abarcaría menos gente, pero bueno, se considera que $1 millón puede tener alguien que no es un súper rico, entonces si se quiere gravar a gente un poco más ricas, habría que subir el monto. Porque ahí entran, por ejemplo, los bienes, ¿no? Los inmuebles que una persona pueda tener, entran en ese cálculo cuando se piensa en el $1 millón o la cifra que sea. Sí, actualmente el impuesto al patrimonio toma el valor catastral, entonces yo puedo tener eso hace que entre menos gente, digamos, ¿no? Pues si se tomara valores de mercado, claro. Ahí si yo tuviera, no sé, por decir algo, una casa de $500.000, ya estamos hablando de una casa de $500.000, ¿no? En Montevideo, y no sé, alguien que tenga una casa en Punta del Este, claro, del mismo valor, que bueno, no sé cómo catalogarlo, digamos, si rico o no, pero es una persona de muy buen pasar seguramente. No, podríamos hablar de establecimientos agropecuarios también, ¿no? De inmuebles rurales. Bueno, ahí ya es otra discusión que vos estás introduciendo, Tincho, porque estamos hablando de todo acá. Tu pregunta es, ¿estamos hablando de todo? Entrarían. Ahora,
hay algunos, por ejemplo, el senador Eduardo Brenta de la vertiente artiguista en esta nota decía que para él no debería entrar los usos productivos del patrimonio. Ajá. Entonces ahí en esta pregunta que vos hacías, si yo soy, por ejemplo, un tambero, no entraría, según propone la vertiente artiguista, que no entre ese tambo, claro, ¿no? Pero sin embargo, si yo tengo un campo y lo arrendo y no estoy produciendo directamente, ese campo sí entraría en la propuesta de la vertiente artiguista. O sea que hay un matiz interesante ahí. Claro, productivo, no productivo, y también incluso la vertiente plantea, todo esto a discusión, ¿no? Sí. La interna del Frente Amplio plantea las casas habitaciones. Si yo tengo una casa habitación, o sea, donde yo vivo, esa casa no estaría contemplada. Pero volvamos, perdón, porque voy a confundir, si no, volvemos a esto no es la propuesta de la comisión del PIT-CNT. La comisión técnica del PIT-CNT lo que está evaluando es patrimonio de personas físicas, por lo que me decían, por esta conversación que tuviste recién en la entrevista, eran personas físicas que recordemos que están grabadas a una tasa menor que las personas jurídicas actualmente en Uruguay. La tasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas es 0,1% y la de las personas jurídicas 1,5%. Se está proponiendo subir la de las personas físicas en determinados montos, digamos, como decíamos, ¿no? Y se está manejando el $1.000.000. Y otro consenso que hay en la comisión, hay 3 consensos, el tercero tiene que ver con que este impuesto tenga un destino específico. Algo parecido al impuesto de primaria, ¿no? Que no vaya a rentas generales, sino que la ciudadanía tenga la certeza de que eso se va a asignar al combate a la pobreza infantil. ¿Haciendo qué tipo de políticas? Bueno, eso todavía no está definido, porque hay quienes dicen incluso que debería definirse primero qué se quiere hacer y qué monto se precisa y después cuánto se va a gravar en función de las necesidades, pero bueno, esa es otra discusión. Pero ahí tenemos el tercer consenso que tiene que ver, bueno, un destino específico. La pobreza infantil tiene que ver con, desde el punto de vista de la técnica tributaria dicen que no es lo mejor, pero es políticamente lo más viable también para que sea acompañado en el Parlamento y se consigan los votos, ¿no? Claro. Del otro lado tenemos al gobierno, algo de eso quedó, o estuvo muy presente en el diálogo con Hugo Bay recién, que mantiene su postura de no crear nuevos impuestos. Hasta el presidente de la República, Yamandu Orsi, lo ha dicho, pero al mismo tiempo entra en un juego, a veces porque así lo establecen o lo plantean algunos actores del gobierno y otras veces porque desde el Frente Amplio, ¿no? Quizás sin la atadura de ocupar un cargo, hay gente que también lo dice, de por lo menos analizar cambios tributarios, ¿no? Entonces, es una situación compleja, está como en un corral de ramas, parece, el Poder Ejecutivo, por lo menos el oficialismo. Sí, el gobierno se entrampó un poco solo, digamos, en campaña electoral. No digo que sea fácil lidiar con esta discusión permanente sobre los impuestos en campaña. Muchas veces se utilizan como una forma de chicana, ¿no? Uno dice yo no aumento impuestos y el otro tiene que decir yo no aumento impuestos. Y bueno, pero sea lo que sea, se entrampó un poco ahí, por ejemplo, Orsi en el debate presidencial. Y ahí una aclaración, en realidad Orsi no dijo no voy a crear nuevos impuestos, lo que dijo fue no voy a aumentar los impuestos. O sea, está bien la precisión. Está más bien la general, precisión. ¿no? Digo, claro. No es por ser antipática, pero eso fue lo que dijo. Concretamente, y eso incluye desde aumentar la carga tributaria global hasta aumentar un impuesto en particular, hasta crear un nuevo impuesto, etcétera. Entonces, tiene esa limitación y ese compromiso de campaña hace que Orsi hoy esté diciendo este tema no está en agenda. Desde mi punto de vista, bueno, es eso básicamente, y lo ha dicho, hice un compromiso electoral. Pero si vemos las posiciones, por un lado, del ministro de Economía y por otro lado del Frente Amplio, son distintas del propio programa del Frente Amplio, ¿no? Gabriel Odone, y eso incluso motivó en campaña electoral un pequeño cortocircuito con Orsi, él hizo una declaración, yo la voy a citar, que dijo que prometer que uno no va a subir impuestos en un periodo de gobierno es irresponsable porque uno puede enfrentar situaciones inesperadas por las cuales se vea obligado a aumentar impuestos, y también dijo igualmente que en condiciones normales no hay margen para aumentar la presión fiscal, pero eso no quiere decir que no haya modificaciones tributarias para hacer. Eso fue lo que dijo Odone en campaña.
Y algunas de las propuestas que yo voy a comentar ahora que están pensando el Ministerio de Economía para el presupuesto va un poco en la línea de eso, ¿no? De esto que estaba diciendo Don. En el programa del Frente Amplio es muchísimo más específico todavía y claro respecto al aumento tributario, ¿no? Dice, uno de los puntos del programa es avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, al gran capital y al patrimonio, con criterio de progresividad. O sea, claramente mencionado el patrimonio acá, y también habla de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiando las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Después habla del IVA personalizado y algunas cosas más, pero acá lo interesante es, por un lado, habla del impuesto al patrimonio, claramente el programa, y también habla de los depósitos en el exterior. Y ahí engancho con qué está pensando el Ministerio de Economía. ¿Para el proyecto de ley de presupuesto? Bueno, no se sabe exactamente si va a entrar ahora para... Yo, por lo menos, yo no lo sé en realidad. Yo no lo sé si va a entrar para la ley de presupuesto quinquenal o si va a ser una ley aparte posteriormente. Porque, claro, el oficialismo tiene la dificultad con el presupuesto de que cualquier cuestión que meta, que pueda llegar a generar ruido, que incluya en la ley de presupuesto, que pueda llegar a generar ruido con la oposición, es un problema. Entonces yo no sé si esto va a ir en la ley presupuestal o va a ir en una ley aparte, pero está evaluando grabar los depósitos en el exterior, que es otra de las cuestiones que plantea el programa del Frente Amplio, y como ya se anunció, va a implementar el impuesto global a las transnacionales. Eso también está por incluirse. Esas son un poco es un impuesto que las transnacionales ya pagan, pero que si se instrumenta el cambio que mencionabas, Hugo Bay lo mencionó también, pasaría a recaudar Uruguay en lugar de liquidarse en otras jurisdicciones. Claro, las empresas ya lo están pagando. Exacto. Y eso sí seguro se incluye en el presupuesto, ya lo dijo Valcorba en una entrevista que le hicimos en la diaria y bueno, lo comentamos acá varias veces. Y otra cuestión que está estudiando el Ministerio de Economía es gravar a las plataformas de comercio como Temu, la plataforma china, porque, bueno, primero, porque bueno, es una forma de hacerse de dividendos, porque corresponde por justicia tributaria y además porque el comercio nacional está reclamando que le está generando muchos perjuicios. Ellos pagan sus impuestos y bueno, ahí hay empresas que hacen su actividad y no pagan ningún impuesto. Entonces, lo que se está planteando es un poco también eso, que grabaría de nuevo a empresas extranjeras. Hay que ver cómo se implementaría eso, pero bueno, está pensando un poco en eso el Ministerio de Economía. Y bueno, por ahí van los tiros del Ministerio de Economía y esto seguramente sea una discusión, lo del patrimonio sea a bastante más largo plazo, ¿no? ¿Y qué pasa con la oposición ante estas discusiones? Bueno, la oposición ha tenido primero algunas posturas esperables, ¿no? Como por ejemplo la del senador Álvaro Delgado, que dijo que no hay margen para aumentar la carga tributaria, ya lo había dicho en campaña electoral, lo dijo en el debate, y fue un poco sorpresiva, por lo menos a mí me llamaron la atención dos posturas. Por un lado, la de Cabildo Abierto, la del diputado Álvaro Parroni, que dijo que estaba dispuesto a discutirlo, y es más, dijo que habría que citar al PIT-CNT a la Comisión de Hacienda de Diputados para que explique su propuesta, que Cabildo Abierto está dispuesto a discutir una eventual reforma tributaria. Y bueno, esa fue la postura de Parrone, de Cabildo Abierto, y Gustavo Salle, de Identidad Soberana, que tiene una prédica siempre a favor de los en contra, digamos, de los poderosos. En realidad lo que dijo es que este impuesto gravaría a los riquitos. O sea, como de alguna manera yo asumí que estaba en contra. Es una minucia, quiso decir. Claro, ¿no? Grava a los riquitos y que en realidad habría que gravar a las transnacionales y a los centros de poder y a los centros, el sistema financiero. Fue un poco por ese lado. Sería un no, por otro lado, pero un no finalmente, claro, si nos quedamos con eso. Digo, más allá de la hojarasca, claro, de la argumentación, está en contra, por lo que yo entiendo, de este impuesto, y también fue bastante contundente hizo una crítica al PIT-CNT y dijo que, voy a leer una frase, dijo: todo esto es un cuento para la tribuna, una verdadera manipulación perversa que lleva adelante el Frente Amplio y su satélite, el PIT-CNT. O sea, deslegitimando un poco la propuesta por ese lado. Esa ha sido la postura de la oposición. Bueno, Natalia, muchas gracias por este abordaje. Seguramente primero de este tema de varios, pero ¿hay alguna cosa más para decir? Sí,
Otra cuestión es que no comentamos, tiene que ver con la interna del Frente Amplio. Ajá. Cómo se está dando esta discusión en la interna del Frente Amplio, que también la nota da algunas pistas sobre eso, importantes, como para cerrar, Tincho. Ahí lo que tenemos es, por un lado, que hay como una amplia, diría yo, sensibilidad a favor de un tributo de este tipo o de aumentar el impuesto al patrimonio. Eso es una sensibilidad compartida. Lo que genera ciertos ruidos es cómo se está dando la discusión. Y también los compromisos de campaña que asumió el gobierno. Del lado del sereñismo, ellos están en contra de que se dé la discusión en este momento de esta forma, nos decía Lilian Quechichian, la senadora de Fuerza Renovadora, porque entiende que, bueno, ponen un brete al gobierno. Del lado del Partido Comunista, el Partido Socialista, referentes de esos partidos están impulsando esta discusión. Algunos referentes de otros sectores, como mencionaba, la vertiente artiguista, la amplia, han dicho que es importante discutirlo y tiene una postura en principio favorable a la discusión. La amplia tiene una banca, Daniel Borbonet en el Senado, vertiente artiguista, ya hablamos de Brenta, Felipe Carballo de Compromiso Frente Amplista también está alineado allí. Exacto. Y hay gente que me hago preguntas, por ejemplo, Patricia Kramer, que es senadora del Abrazo. Sí, creo que Patricia Kramer, si no me equivoco, también se ha mostrado dispuesta a discutirlo. Entonces ahí tenemos una amplia disposición a discutir. El problema hago una acá, pregunta más, la hago sí, públicamente y te escucho. Dentro de las personas electas por el espacio 609 hay gente que se define como independiente. El caso de la senadora Blanca Rodríguez. Es otra, me parece, opinión interesante en este contexto cuando uno supone que el resto de la bancada elegida por esa lista está alineada con la postura del MPP. Sí, y bueno, y la postura del MPP es una postura un tanto compleja porque, por un lado, está acá, y no se puede negar, el fantasma, entre comillas, del plebiscito de la seguridad social, que generó una división grande a la interna del Frente Amplio. Claramente este tema no genera esa división, digamos, hay un consenso quizás un poco más amplio en favor de una tributación de este tipo, pero sin embargo los actores que están posicionándose, pasa algo similar, ¿no? Que con el plebiscito está el PIT-CNT, está el Partido Comunista, entonces... El Partido Socialista también. El Partido Socialista, entonces ahí lo que tenemos es un MPP que está primero, y eso explica un poco, creo yo, la reacción de Betiana Díaz, la senadora, cuando estuvo en la Diaria Radio la semana pasada. Hay cierta como temor de que se genere como una especie de perfilismo con esto y que el MPP quede alineado del lado de los tibios, lo decía Sebastián Valdomir en la nota de fin de semana, los tibios, los que son de centro derecha, los que no quieren grabar a los ricos, ¿no? Y eso evidentemente está subyacente y el MPP no quiere quedar en ese lugar, entonces... por un lado no quiere quedar en su lugar, pero por otro lado tampoco quiere pegarle al gobierno, no, pero dejar al gobierno en una situación incómoda, pues si tenemos un presidente que dice que esto no está en agenda, de alguna forma apoyarlo es como generarle cierto problema, ¿no? al gobierno, y eso también lo están evaluando. Entonces está en una posición un poco compleja, ¿no? El MPP, pero seguramente lo que para mí va a terminar pasando es que se va a dar camino a esta discusión, como decía, no de muy corto plazo, pero se va a seguir discutiendo y es probable que se llegue a alguna propuesta, capaz que, no sé si para este periodo de gobierno, puede ser para alguna rendición de cuentas o lo que sea, siempre contando con que el Poder Ejecutivo tenga la iniciativa de enviarlo, y si no, para el próximo programa del Frente Amplio. Agrego un dato más, porque estamos pasadísimos de tiempo y ya viene otro espacio con doble entrevista. Cuando hicimos la enumeración de sectores que, en todo caso, capaz que pueden estar alineados con apoyar esta propuesta o que nos preguntamos qué pensarán, yo hablé de la amplia, hablé de su senador, que es Daniel Borbonet, no mencioné a la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que tiene un voto más en el Senado. Claro. No, nada más ni nada menos. Primera en la línea sucesoria del presidente de la República. También una posición compleja que, bueno, que quizás si la discusión avanza podremos conocer más en profundidad en próximos días. Y yo tengo la impresión de que la discusión, vaya para un lado o para el otro, va a estar presente y va a seguir avanzando. Seguramente. Gracias, Natalia. Hasta la próxima. Nos vemos.